Universidad Estatal de Milagro, UNEMI, para la materia de Historia y Filosofía del Derecho. Hoy les presentaremos el derecho natural y la estimativa jurídica en la historia y filosofía del derecho. Los integrantes somos Chicaiza Maite, Galindo Clever, Iturralde María, Maya Marlon, Menoscal Diana, Montero Jessica, Quispe Jefferson, Sánchez María y mi persona Cruz Javier. Por razones externas a nuestro conocimiento, la compañera Neira Andrea ha decidido retirarse del semestre, por lo que no es partícipe en este video ni en el trabajo colaborativo. A continuación, damos inicio con nuestra compañera. Saludos cordiales, estimada Magíster María Mercedes Barreño y compañeros. Yo les voy a hablar sobre el derecho natural. El derecho natural nace en Roma, se perfeccionó con la religión cristiana y fue evolucionando hasta que en los siglos XVII y XVIII se involucró con el racionalismo, siendo sus principales defensores Montesquieu, Voltaire y Rousseau. El derecho natural, o también conocido como naturalismo, tiene antecedentes antiguos filosóficos en la Grecia clásica, exploradas especialmente por Platón y Aristóteles. Su significado. El derecho natural es el conjunto de reglas universales, no escritas ni recogidas en ninguna norma, basadas en la naturaleza de la persona y que promulgan reglas fundamentales para la convivencia. También definimos a este derecho como una doctrina ética y jurídica. Aquí se da a conocer los derechos que provienen de la misma naturaleza y por consiguiente que son propios del ser humano, lo que hace que estos derechos sean universales y por ende son superiores a otros derechos del ordenamiento jurídico, por la razón de que son originarios naturalmente desde que nace el ser humano. Por otro lado, los derechos naturales son considerados como una de las fuentes del derecho, junto con el derecho positivo y el derecho consuetudinario, o en otras palabras, la costumbre, ya que sus hipótesis van de la mano con el nacimiento del ser humano, y por esta razón son la base de los derechos humanos universales. Varios filósofos, desde su punto de vista, sostienen que el derecho natural como tal debe ser respetado, ya que se trata de leyes naturales que son propias y esenciales del ser humano. Por lo tanto, si se llega a violar estos derechos, debe haber un castigo, lo que hace que bajo ningún concepto pueda aplicarse la ley positiva para poder defenderse. Con esta idea, a lo que quieren llegar estos filósofos es que para que una ley sea válida debe ser justa. Caso contrario, estaría atentando contra los derechos fundamentales que deben gozar los ciudadanos. Por ello, John Locke nos manifiesta que sería legítimo resistirse a la autoridad cuando intente imponer el cumplimiento de una ley injusta, o aquella ley que no sea compatible con la ley natural. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Estimada abogada María Mercedes Barreño, compañeros, mi nombre es Diana Menoscal. El día de hoy les voy a hablar sobre las características del derecho natural. El derecho natural, a diferencia del derecho positivo, tiene sus raíces en la propia condición humana. Este no discrimina ningún tipo de circunstancias, tales como son la raza, la nacionalidad, la religión, la orientación sexual. Lo que ésta hace es proteger a los individuos. Los puntos principales de estas teorías son las siguientes. Los derechos naturales son intransferibles, son universales. Nadie puede privar o quitarle sus derechos a otra persona. Nadie puede hacer que ésta no disfrute de sus derechos. Se fundamenta la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, responsable de proteger cada una de sus leyes. Pertenece a la naturaleza humana. Esto quiere decir que los seres humanos tienden a compartir características distintivas, como son la forma de pensar, de sentir y de actuar. No es realmente hecho por el hombre, porque existió antes de que se formara el hombre, pero el hombre ocupa un lugar único en la creación y está hecho a imagen y semejanza de Dios. También se basa en el derecho natural, que consiste en reducir todo lo que existe en el mundo a uno, y por lo tanto la suposición. Esta propugna la existencia de un conjunto de derechos universales, anteriores y superiores. Se trata siempre de vivir en paz y seguridad donde prevalezca la justicia, no dejando atrás que se deben respetar los derechos humanos. Y esto ha sido toda mi intervención. Le doy paso a mi compañero. Muchas gracias. Muy buenas tardes, magíster y compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre los ejemplos del derecho natural.
Hablamos de los derechos humanos contemporáneos. Estos nacen con el hombre, no pueden ser revocados ni derogados por ningún tribunal del mundo. Su violación es castigada internacionalmente. Como ejemplo de estos derechos tenemos el derecho a la vida, a la educación, a tener un nombre, una nacionalidad, a un justo proceso en caso de cometer algún crimen o a una legítima defensa. Los mandamientos católicos. La Iglesia Católica controlaba política y jurídicamente a Occidente a través de leyes religiosas. Eran conocidos como leyes naturales del ser humano o leyes divinas dictadas por Dios. Estas leyes son los 10 mandamientos. Constituyeron la base de un código jurídico. Los pecados serían violaciones del código y eran castigados con severidad por los representantes de la Iglesia Católica. Las leyes divinas de la antigüedad. Las culturas ancestrales acudían a las leyes de sus dioses que estaban por encima de los reyes. Zeus, el dios griego, protegía a los mensajeros. Se consideraba una afrenta al dios padre matar al que trajera malas noticias. Existían leyes divinas que regían a los hombres, las cuales eran incuestionables ante el ordenamiento jurídico o las disposiciones de los jerarcas. Los derechos fundamentales de Platón. Platón y Aristóteles eran filósofos griegos que creyeron en la existencia de 3 derechos. Eran característicos del hombre: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al pensamiento. Esto no significaba que en la Grecia antigua no existiera asesinatos, esclavitud o censura. Los derechos universales del hombre. Estos nacen durante los inicios de la Revolución Francesa, con una nueva república libre de despotismo monárquico absolutista. Fueron la base para formular normas contemporáneas. Los derechos humanos contemplaban la igualdad, fraternidad, libertad como condiciones intransferibles de todos los hombres del mundo, sin distinguir su procedencia, condición social, religión o pensamiento político. Gracias. La sociología jurídica y el derecho natural. Estos se derivan de la naturaleza humana y de la razón, haciendo referencia al acontecer social, enmarcando un estrecho campo entre estos dos. Encontramos al derecho natural, el cual afianza la estabilidad social y es un no procedente de algún legislador, teniendo en cuenta que son aquellas que existen entre lo jurídico y lo social. Mientras que la sociología jurídica estudia los problemas de una civilización gracias a sus funciones sociales del derecho, buscando una realidad jurídica objetiva que da razón a las normas de los hombres, impuestos por su propia naturaleza. Estas normas siendo inalienables y ambas se encuentran en el beneficio de la razón social, que de forma empírica y teórica en la que buscan contemplar la jurisprudencia básica e igual para todos los hombres. Integridad física, moral e integridad para mantener una realidad jurídica objetiva y no principios de carácter religiosos. Al hacer uso de con estas se pueden controlar conflictos civiles, violaciones de derechos humanos y otras situaciones que salen de la normalidad jurídica, donde dejan de lado al derecho positivo, aquel que figura en las constituciones, ordenanzas y otros cuerpos textuales o llamados ley o leyes, apenas que rigen diferentes a las que enmarca la sociología jurídica. No obstante, tampoco difieren de la ley, que pueden buscar explícitamente diferentes actitudes que presentan de manera social, como por ejemplo la estratificación social o las clases sociales. De forma jurídica, ponen en perspectiva las imposiciones éticas, los mecanismos y la precisión de cada individuo para el correcto funcionamiento de la sociedad. Tenemos como por ejemplo la organización de los programas sociales, comprende los problemas sociales de macro y micro y la institución de formación familiar. Saludos cordiales, mi nombre es María Belén Iturralde y voy a hablar acerca de la estimativa jurídica, ética y derecho. La estimativa jurídica es una rama de la ética jurídica que tiene por objeto asimilar valores y principios morales en la actividad jurídica. Es la parte de la filosofía jurídica que estudia los valores del derecho en los que encontramos la justicia, el orden, la paz, la seguridad y el bien común. Los temas de ética y derecho están históricamente relacionados. El derecho no puede existir solo, sino que está muy influenciado por los valores éticos y morales bajo los cuales son construidas las normas. Los principios éticos guían la conducta de los profesionales del derecho, a fin de que puedan ejercer debidamente su profesión, contribuir a la realización del bienestar común y, por tanto, armonía social. Ética es el estudio del comportamiento humano desde un punto de vista ético, lo que es bueno y lo que es malo.
Moral, entendemos la moral como un conjunto de reglas o costumbres, moralidad, que rigen el comportamiento de una persona, carácter, para que pueda ser considerado bueno. Derecho. Derecho se refiere a una técnica social que impone el orden, es un medio, no un fin. Tanto la ética como el derecho son disciplinas indispensables para la convivencia humana. Los principios que rigen la profesión jurídica permiten poner en práctica las virtudes del abogado como un ser humano, sirviéndole profesionalmente con honestidad, veracidad, lealtad, diligencia y demás valores que guían su conducta como profesional del derecho. Gracias. Buenas tardes, estimada doctora, me llamo Vivot y soy asistente de los integrantes de este grupo. Mi propósito es ayudarlos con la parte que dejó sin completar su compañera al momento de retirarse del semestre. Sin más que decir, a continuación, les hablaré sobre los valores jurídicos. Bien común, justicia y seguridad jurídica. Los valores superiores o fundamentales como son la justicia, la igualdad, la solidaridad, la seguridad, la paz, el bien común, están íntimamente correlacionados y constituyen la base material sobre la cual se edifica todo sistema de derecho. Estos valores son irrenunciables en el Estado de Derecho democrático y constituyen el criterio de unidad material del ordenamiento jurídico. La justicia. La justicia tiene muchas definiciones. Para Platón, mantener relaciones armoniosas es la virtud más alta y más ordenada entre otras virtudes, y muestra la justicia como la virtud más alta por encima de la sabiduría, el coraje y la templanza. Platón recomienda que se creen puestos de mando para los mejores de la sociedad. El hombre servía, en su opinión, al hombre más sabio. La justicia también se entiende como el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones. Sin justicia no podemos definir ni hablar del derecho. Es un valor ideal que sirve de punto de referencia a aquellos datos de la realidad a los que al insertarse en ellas imprime el carácter de lo jurídico. Bien común. El bien común es el conjunto de condiciones sociales, económicas, culturales y políticas necesarias para crear un orden justo que promueva el desarrollo y el desarrollo moral, cultural y económico de la sociedad y de los individuos que la integran. Es decir, lo proporciona. Se hace posible la realización más completa, la perfección misma. El bien común es el bien de todos, al cual se subordinan el bien de los particulares. El bien común debe primar sobre el bien individual. No consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Siendo de todos y de cada uno el bien permanece común, porque es indivisible y porque solo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo, también en vistas del futuro. Afecta la vida de todos, exige la prudencia por parte de cada uno, y fundamentalmente por aquellos que ejercen la autoridad. La seguridad jurídica. La seguridad jurídica incluye las garantías jurídicas de que los derechos de los miembros de la comunidad sean protegidos y respetados, incluida la restauración o restitución de los derechos cuando sean vulnerados. La seguridad jurídica proporciona a los ciudadanos la posibilidad de conocimiento anticipado de las consecuencias jurídicas de sus actos para saber a qué atenerse. También implica la existencia de un ordenamiento jurídico que garantice un estado de organización social y ofrezca un grado determinado de previsibilidad en la realización de los restantes valores superiores. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias. A continuación, nuestro compañero. Doctora, compañeros, buenos días. El tema a tratar es la fundamentación de los derechos humanos. El 10 de diciembre de 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Quien exaltó solemnemente fue la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante este tiempo ha ocurrido cambios políticos, sociales, ideológicos y culturales que han inferido de manera exhaustiva e incuestionable lo relativo a la definición de los derechos humanos. Los efectos, la expansión de sus contenidos y la creencia demanda de parte de la sociedad civil contra la impunidad por su respeto y vigencia. Otro efecto, la preocupación académica por considerar a los derechos humanos como un objeto de estudio, de docencia y de investigación es reciente. El tercer objeto y último, que interpela a las instituciones de educación superior, a los grupos sociales y al Estado, así como a las relaciones entre ambos. Las consecuencias durante el tiempo transcurrido ante un proliferado uso y abuso de los derechos humanos, es importante distinguir y comprender la relevancia de conocerlos y ubicarlos en la historia, como un producto de las mismas, sujeto del debate y la disputa entre gobernantes y gobernados, a pesar de contar con un supuesto consenso, como testigos de discursos y actitudes que pretenden atacar los avances que la sociedad ha logrado en la promoción y defensa de los derechos humanos. En ocasiones se manipula su esencia con fines políticos y ideológicos,
Así se alude a ellos para justificar lo sujeto al derecho y su contrario, lo justo y lo injusto, lo relevante e intereses secretarios o individuales, o bien la razón de Estado contra los derechos de la ciudadanía. En conclusión, hoy se hace necesario y urgente definir el esquema analítico conceptual que permite un conocimiento del objeto de estudio y la producción de interpretación adecuada para su análisis. Es decir, se hace necesario delimitar conceptos, fundamentar supuestos, proponer categorías de análisis, identificar los alcances, actores y actrices involucrados, la manera como estos derechos se relacionan con las tareas, funciones y responsabilidades que competen a los diversos grupos sociales y al Estado. Muchas gracias. Buenas tardes, magíster y compañeros. Hoy hablaremos sobre cuál es la naturaleza de los derechos humanos. Los derechos humanos son la dignidad humana por encima de lo que se considera positivismo, por lo que nadie puede impedir legalmente que otro ejerza su derecho. A lo largo de los siglos, ha habido dos puntos de vista principales sobre la naturaleza de los derechos. El primer argumento de los derechos humanos son los que se otorgan, es decir, el Estado otorga de manera jurídica derechos a esta persona por ser parte de la sociedad, por lo que se puede asumir que por su naturaleza es otorgada por la misma, es decir, se nos otorga derechos desde el momento que somos considerados parte de la sociedad, somos considerados seres humanos y sobre todo somos considerados seres con conciencia, que podemos sentir, pensar y analizar. En segundo lugar, el Estado también tiene que reconocer y garantizar estos estados en cierto punto, por lo que podemos asumir que la naturaleza de los derechos humanos es atributiva, aquella que otorga y a su vez reconoce ante el Estado dichos derechos y que su cumplimiento sea basado sobre la dignidad humana. La dignidad humana irradia libertad e igualdad como principio fundamental que se debe ser incluidos entre los derechos humanos. También los derechos individuales derivan de los conceptos de dignidad, como el derecho de la vida, la integridad física y psicológica, el honor, la intimidad, el nombre, la imagen, el estado civil y la dignidad personal. Esto quiere decir que nosotros nos basamos en especial en la dignidad humana para poder tener un orden de vida de bienestar común. El punto de partida es la dignidad humana, como decir que separar y caracterizar a las personas de los demás seres vivos según su razón, voluntad, libertad, igualdad, historia, quiere decir que desde este punto de vista jurídico, orden jurídico y social, ante la sociedad, cuya eficacia está asegurada por la defensa y protección de los seres humanos, asegura que la dignidad humana es el fundamento de los derechos internacionales entre los derechos humanos, porque tenemos que garantizar ante todo una vida digna y que se cumplan nuestros derechos. Esto sería todo por mi parte, muchas gracias. A continuación, nuestro compañero. Estimado abogado, ¿cómo está? Buenas noches, Jefferson Quispe le saluda. Yo en esta ocasión voy a hablarles lo que es las características de los derechos humanos. Ya. Los derechos humanos son esenciales para que vivamos en un ambiente de justicia y libertad. La primera característica tenemos que los derechos humanos son derechos que tienen todas las personas al nacer. Segundo, es un derecho irrenunciable. Nadie puede renunciar ni siquiera voluntariamente, por lo tanto tampoco pueden ser transferibles. Tercero, es un derecho inalienable, que nadie puede en ningún caso suprimirlo o quitarlo, a nadie. En cuarto punto tenemos los derechos humanos, son derechos universales. Esta función es fundamental, significa que todas las personas tienen el mismo derecho sin ningún tipo de discriminación y se aplica a todos en cualquier parte del mundo. Como quinto punto tenemos que los derechos son interdependientes. Las relaciones estrechas entre los derechos y los grupos de derechos también son importantes, ya que la promoción de un derecho beneficia a otro, mientras que la privación de un derecho inhibe el ejercicio de los otros. Sexto punto, es un derecho inalienable. Todos los derechos humanos merecen la misma atención y deben tener el mismo impacto. Es posible abandonar uno o disfrutar al expresar del otro, porque todos están conectados entre sí y forman parte de todo con la misma estructura. El derecho es
al progreso. Una vez que se ha avanzado en la realización y la protección de los derechos humanos, estos no pueden ser eliminados, restringidos o limitados en el futuro. Octavo, es un derecho inalienable. Los derechos humanos no tienen fecha de caducidad, no tienen fundamento. Como último punto tenemos que son derechos en constante evolución. La Declaración Universal de 1948 supuso el final de un progreso evolutivo, fruto de momentos históricos concretos, por lo cual su contenido aún así se considera susceptible a mejoras, tanto como la descripción de principios resumidos como los posibles aspectos de nuevos derechos. Estimada Magíster, compañeros, reciban un cordial saludo. En estos momentos les voy a hablar sobre la generación de los derechos humanos. Como bien sabemos, la generación de los derechos humanos son 4. Vamos a comenzar con la primera generación. Primera generación de los derechos humanos. Los derechos humanos imponen al Estado ciertas obligaciones hacia los ciudadanos, que deben ser respetados, como el derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a la integridad física, a la libertad de asociación, la igualdad ante la ley, la prohibición de tortura, derecho a un debido proceso y libertad religiosa. Derechos a las libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica, entre otros. Para hablar de la primera generación de los derechos humanos, tenemos que irnos a los antecedentes, que son de 1679 con el Habeas Corpus y con la Declaración de los Derechos Humanos de 1689 y con el proceso revolucionario de la independencia de las colonias británicas en Norteamérica y con la Revolución Francesa. Segunda generación de los derechos humanos son los derechos económicos, sociales y culturales. Esta segunda generación está fundamentalmente en las ideas de igualdad, el acceso garantizado a los bienes incorporados en la Declaración de 1948. Estos derechos implican al Estado como medios para satisfacer algunas necesidades materiales de los ciudadanos. Dentro de los principales derechos de la segunda generación tenemos el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, los derechos económicos, sociales y culturales y mentales de cada ciudadano. Ahora vamos a hablar sobre la tercera generación de los derechos. En la tercera generación de los derechos humanos estamos hablando sobre los derechos colectivos de la solidaridad y la emergencia. Según a partir de la mitad del siglo XX, en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, 51 países firmaron la Carta de Fundación de las Naciones Unidas. Dentro de esos derechos que se firmaron en esta carta está el derecho al desarrollo sostenible, el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente, el derecho a los consumidores, el derecho a la protección frente a la manipulación genética. A la aparición de estos derechos se debe a la necesidad de la cooperación entre grupos y naciones para afrontar problemas globales. También tenemos la cuarta generación, que para muchos autores dicen que esta cuarta generación viene a salir con la globalización, ya que esta cuarta generación está relacionada con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es un proceso revolucionario y tecnológico a finales del siglo XX. Dentro de estos derechos tenemos el derecho al acceso a la informática, el derecho a acceder a espacios que se supone la nueva sociedad de la información, el uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea, sean satelitales o por vía cables, y el derecho a formarse en nuevas tecnologías y el derecho a la autodeterminación informática, el derecho a la Habeas Data y a la seguridad digital. Muchas gracias, compañeros y magíster. Fue un gusto estar en este video.